Señor, gracias por tu palabra, porque por medio de ella tenemos acceso a tu voluntad. Podemos conocer tu voluntad, Señor, y pues tu palabra dice de sí misma que es martillo que quebranta la roca y agua para el sediento, Señor. Queremos el día de hoy que nuestro corazón en tus manos sea quebrantado y hecho nuevo, y que tú nos transformes por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús ponemos este tiempo en tus manos, Padre Santo. Amén. En el capítulo 22, lo que tenemos, que nos habíamos quedado la semana pasada, es que David ya, digamos que recapacitó. ¿Se acuerdan que la anterior semana eh, se puso como loco porque se fue a Gat, que era la ciudad de Goliat, con la espada? Pero Dios lo rescata y va, dice en el capítulo 22, a la cueva de Adulam. Voy a leerlo nada más desde el versículo 1. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron a él allí. Y se juntaron con él todos los afligidos, todo el que estaba endeudado, todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. En principio son 400 y iremos viendo que ese número va a ir creciendo. Y se fue David de allí a Mizpa de Moab, y dijo al rey de Moab: yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Para proteger a su familia, los lleva a un país extranjero, a Moab. Y los trajo pues a la presencia del rey de Moab, y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. Pero, versículo 5, el profeta Gad dijo a David: no te estés en este lugar fuerte. O sea, sí estás muy cómodo en esta fortaleza, pero no te quedes aquí en esta fortaleza. Más bien, vete a tierra de Judá. Y uno pensaría: pero ¿por qué me voy a ir a tierra de Judá? O sea, ahí estoy cerca de Saúl, aquí estoy lejos de Saúl, aquí estoy en una fortaleza, allá voy a estar al alcance de su mano. Pero David decide obedecer. Y dice: vete a tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Jaret. Oyó Saúl que se sabía de David, o sea, se notó que había regresado, llegaron los rumores que David había regresado a Judá y de los que estaban con él, y Saúl estaba sentado en Gabaa, debajo de un tamarisco sobre un alto, y tenía su lanza en su mano, y todos sus siervos estaban alrededor de él. Y dijo Saúl a sus siervos que estaban alrededor de él: oíd ahora, hijos de Benjamín. Es como su familia, porque Saúl es de Benjamín. Os dará también a todos vosotros el hijo de Isaí tierras y viñas, y os hará a todos vosotros jefes de millares y jefes de centenas, para que todos vosotros hayáis conspirado contra mí, y no haya quien me descubra al oído como mi hijo ha hecho alianza con el hijo de Isaí, ni alguno de vosotros que se duela de mí y me descubra como mi hijo. O sea, hace un berrinche poniéndose a él como el centro y la víctima de todo. Eh, y está diciéndole a la gente: ¿ustedes creen que cuando David sea el rey les va a dar tierras? No, los va a exterminar. Porque acuérdate que lo que Saúl está diciendo es: David quiere mi trono y está buscando mi cabeza y me quiere matar, se ha aliado con mi hijo para matarme, cuando nada de eso es cierto. David estaba pastoreando ovejas cuando lo llamaron, lo ungieron, luego lo llamaron, lo enviaron a llevar comida, mató a un gigante, luego lo llamaron para que toque para el rey, y, pero él no está buscando nada en sus fuerzas. Pero Saúl no lo ve. Dice al final del verso 8, eh, mi hijo, David con mi hijo, ha levantado a mi siervo contra mí para que me aceche tal como lo hace hoy. Entonces, verso 9, Doeg, este personaje que ya habíamos conocido, que estaba junto con el sacerdote cuando David fue y le dijo: el rey me envió en una misión. Doeg edomita, que era el principal de los siervos de Saúl, respondió y dijo: yo vi al hijo de Isaí que vino a Nob, a Ahimelech, hijo de Ahitob, el cual consultó por él a Jehová y le dio provisiones, y también le dio la espada de Goliat el filisteo, ¿no? Siempre que estamos en una situación en la que nos sentimos víctimas de alguna manera, y eso es común,
Todos en cierto momento y de cierta manera nos sentimos víctimas de alguien o alguienes, ¿no? Y siempre que pasa eso, vas a encontrar a alguien, otra persona, que le va a avivar el fuego, ¿no? ¿A poco? ¿A mí tampoco me saludó? ¿A mí tampoco me saludó? ¿A ti tampoco? No, hombre. O sea, siempre hay alguien eh, que aviva un poco el fuego de la discordia. Y aquí estaba Doeg para eso. Él, si te fijas hasta en el lenguaje que dice, él no dice David. Dice en el verso 9, yo vi al hijo de Isaí, tal cual, con el mismo lenguaje que está usando Saúl. Está como diciéndole, sí, 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 yo te entiendo, pobrecito de ti. Y el rey, verso 11, envió por el sacerdote Ahimelech, hijo de Ahitob, y por toda la casa de su padre, porque Doeg le hizo creer, ¿sabes qué? No solo está Jonatán conspirando contra ti y algunos otros más, sino el sacerdote, el sumo sacerdote está conspirando contra ti. Entonces David manda a llamar a Ahimelech, hijo de Ahitob, y a toda la casa de su padre y los sacerdotes que estaban en Nob, todos vinieron al rey. Verso 12. Y Saúl le dijo, oye ahora, hijo de Ahitob. Y él dijo, heme aquí, señor mío. Y le dijo Saúl, ¿por qué habéis conspirado contra mí, tú y el hijo de Isaí, cuando le diste pan y espada y consultaste a él por Dios, para que se levantase contra mí y me acechase como lo hace hoy en día? Esto también es muy común. Cuando estamos en nuestros días carnales, nos sentimos perseguidos. El hijo de David me quiere matar, toma a mi siervo, toma a mi hijo, todo está contra mí, no, nadie me quiere. Lo segundo que pasa es que llegamos a conclusiones que nos parecen muy válidas. Aquí no le está preguntando. Lo correcto hubiera sido decirle, oye, sacerdote, ¿es verdad que David fue contigo? ¿Estás aliado con David? ¿Tú sabes cuál es el problema con David? Quiere buscar mi trono, quiere buscar mi cabeza. Pero en realidad Saúl ya tomó la decisión. Tú te aliaste con él, tú le diste pan, tú le diste espada, consultaste a Dios para que se levantase contra mí y me acechase como lo hace hoy día. Y así como David está en algún lado escondido, no está acechando a David, digo a Saúl. Verso 14. Entonces Ahimelech respondió al rey y dijo, ¿y quién entre todos tus siervos es tan fiel como David, yerno también del rey, que sirve a tus órdenes y es ilustre en tu casa? O sea, Ahitob no sabe nada. Dice, ¿cómo? Pero David te es fiel, es tu yerno y ha peleado tus batallas. No sé de qué me puede... O estamos hablando de otro David, no entiendo de qué me estás hablando. Verso 15. ¿He comenzado yo desde hoy a consultar por él a Dios? O sea, ¿acaso no he consultado a Dios antes para él? Cada que iba a la guerra venía a consultar conmigo. No es como que algo que sucedió por primera vez y es algo raro, no. Ya es algo que había sucedido. Y entonces dice, lejos sea de mí, no culpe el rey de cosa alguna a su siervo, ni a toda la casa de mi padre, porque tu siervo ninguna cosa sabe de este asunto, grande ni pequeña. Al final le dicen, no, no sé de qué me estás hablando, que está conspirando contra ti. No. Y ten en cuenta que cuando David pasó por donde estaba el sacerdote, le dijo una mentira. Le dijo, el rey me envió en una misión, fue tan presurosa la misión que no pude agarrar comida, no pude agarrar espada, por eso dame algo de comer y dame una espada. La mentira que David había contado ahora estaba poniendo en desventaja a Ahitob. Porque a lo mejor él podía haberle dicho, si David le decía la verdad, Ahitob pudo haber dicho, ok, yo voy a estar de tu lado, yo me voy contigo, algo. O a lo mejor lo pudo haber dicho, no, no quiero saber nada, entonces no, mira, no me pidas pan, no me pidas espadas, si tú quieres huir y ser un fugitivo es asunto tuyo. Pudo haber tomado muchas opciones, pero David no le dio ninguna, lo engañó. Y ahora está delante de Saúl sin entender qué es lo que está sucediendo. Pero dice verso 16, el rey dijo, sin duda morirás, Ahimelech, tú y toda la casa de tu padre. No hay juicio, no hay ni siquiera un careo. A ver, Doeg, ven, tú dices que él hizo esto, ¿qué respondes? Nada, no hay nada. Saúl ya tomó una decisión y es una decisión drástica. ¿Por qué? Algunos estudiosos de la Biblia piensan que tiene que ver con Dios. En el corazón de Saúl
Dios le está quitando lo que le pertenece. El rey no es mío. Ha olvidado que Dios lo puso en su mano. Y entonces, como el sacerdote es el que representa a Dios, no puede matar a Dios, pero puede matar a su representante. Entonces le dice, tú sin duda vas a morir. Y no solo tú, toda tu familia va a ser exterminada. ¿Por qué? Es que piensa que está contra Saúl. ¿Te acuerdas cuando Dios en el capítulo 15 mandó a Saúl a que exterminara a los amalecitas? ¿Qué hizo? Dejó con vida al rey. Y a lo mejor del ganado y lo mejor de las cosas. Tuvo misericordia. En cambio, contra el sacerdote de su pueblo, no tiene nada de misericordia. Fíjate lo que hace. Entonces dijo el rey a la gente de su guardia que estaba alrededor de él: volveos y matad a los sacerdotes de Jehová, porque también la mano de ellos está con David, pues sabiendo ellos que huía, no me lo descubrieron. Ah, caramba. ¿Ellos sabían que David estaba huyendo? No, no tenían ni idea. Están igual como sorprendidos. Y los siervos, dice en el versículo 17, a la mitad, pero los siervos del rey no quisieron extender sus manos para matar a los sacerdotes de Jehová. Fueron más prudentes. Dijeron, pero ¿por qué? O sea, decíamos la semana pasada o la anterior que ya Saúl había querido matar a David una vez, había querido matar a su hijo, pero eran guerreros y podían de alguna manera defenderse. Ahora está hablando de sacerdotes. No están entrenados para la guerra, no están armados. Entonces le dice a los siervos, exterminen. Los siervos dicen, no. O sea, esto está yendo demasiado lejos. Son sacerdotes. Es más, ¿qué le va a pasar al pueblo si pierde a sus sacerdotes? ¿Quién va a perder? El mismo Saúl. Está rompiendo todo lazo con Dios. Y separados de Dios, nada podemos hacer. No hay nada, no hay esperanza, no hay propósito, no hay nada. Versículo 18. Entonces dijo el rey a Doeg, ¿te acuerdas de Doeg, el edomita? Es edomita, es extranjero, él no es judío. Vuelve tú y arremete contra los sacerdotes. Y se volvió Doeg edomita y acometió a los sacerdotes y mató en aquel día a 85 varones que vestían efod de lino. El efod es esta vestidura que tenían los sacerdotes. 85 hombres. ¿Cuánto te tardas en matar 85 personas? ¿Te imaginas a Doeg yendo con su espada, yendo de uno agarrándolo y ahora el otro, ahora el otro, el otro? No hay espacio para reflexión, no tiene temor, no tiene misericordia. Es una escena dantesca. Y mata a todos, bueno, a casi todos veremos. Verso 19. Y a Nob, ciudad de los sacerdotes, o sea, no solo los que habían llegado con el rey Saúl, sino que fue a Nob, ciudad de los sacerdotes, hirió a filo de espada, hacia hombres como mujeres, niños hasta los de pecho, bueyes, asnos, ovejas, todo lo hirió a filo de espada. Nuevamente, cuando se trató del enemigo, Saúl tuvo mucha misericordia. Cuando se trata de los siervos de Dios, Saúl no contempla ninguna. Decide matar a todos. Pero, verso 20, uno de los hijos de Ahimelech, hijo de Ahitob, que se llamaba Abiatar, escapó y huyó tras David. De alguna manera, Abiatar logra escaparse de esta matazón. Y dice en el verso 21, y Abiatar dio aviso a David de cómo Saúl había dado muerte a los sacerdotes de Jehová. Y dijo David a Abiatar, yo sabía que estando allí aquel día Doeg edomita, él lo había de hacer saber a Saúl. Yo he ocasionado la muerte a todas las personas de la casa de tu padre. David ya es distinto. David ya está con el Señor, ya cayó en sí, ya volvió en sí. Y entonces lo que hace es confesar su pecado. Y dice, porque pudo haber dicho, oh, ¿qué habrá pasado? ¿Quién sabe cómo se enteró? No sé, pudo haber dicho muchas cosas.
pero decide tomar la verdad. Y le dice a Abiatar, yo soy el culpable. Por supuesto, podemos decir que David tiene una cierta responsabilidad, pero el culpable, ¿quién es? Saúl y Doeg. O sea, nadie los está obligando a cometer esta serie de homicidios. David puede tener responsabilidad porque mintió por todo esto, pero en realidad el culpable sigue siendo Saúl y sigue siendo Doeg. Verso 23. Quédate conmigo, no temas, quien buscare mi vida buscará también la tuya, pues conmigo estarás a salvo. O sea, lo que está diciéndole a Abiatar es, quédate conmigo, yo voy a responder por ti. O sea, yo te voy a defender incluso con mi propia vida. Y escribió un salmo en este momento. Vamos al Salmo 52. David escribió este salmo en ese momento. El título del salmo que está en el texto bíblico dice, al músico principal, masquil de David, cuando vino Doeg edomita y dio cuenta a Saúl diciéndole, David ha venido a casa de Ahimelech. Ese es el título. Entonces sabemos que es exactamente este momento. Y fíjate lo que dice versículo 1. Esto es lo que David piensa de Doeg. ¿Por qué te jactas de maldad, oh poderoso? Le está diciendo a Doeg, ¿por qué te jactas? La misericordia de Dios es continua. Agravios maquina tu lengua, como navaja afilada hace engaño. Amaste el mal más que el bien, la mentira más que la verdad. Has amado toda suerte de palabras perniciosas, engañosa lengua. O sea, está diciendo, esto eres tú, Doeg. Por tanto, Dios te destruirá para siempre. Te asolará y te arrancará de tu morada y te desarraigará de la tierra de los vivientes. David pudo haber dicho, voy a ir a matar a Doeg y a cobrar venganza de tu familia, porque él se siente así. Nomás hay que leer esto y hay que ver cómo se siente. Pero en vez de hacer eso, entrega todo al Señor. Y le dice, Señor, tú encárgate. Si tú lo vas a destruir, que seas tú. Verso 6. Verán los justos y temerán, se reirán de él diciendo, he aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en la multitud de sus riquezas y se mantuvo en su maldad. Este eres tú, Doeg. Pero, a pesar de todo lo que ha vivido, a pesar de que está escapando y todo, fíjate lo que David dice de sí mismo. Pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios, o sea, floreciente. En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Te alabaré para siempre porque has hecho así. Ahora le está hablando a Dios, ¿no? Y esperaré en tu nombre porque es bueno delante de tus santos. Entonces David, aunque está dolido, está enfocado, sabe que Dios tiene el control. Regresa conmigo al 1 Samuel, capítulo 23. Entonces ahora está David con estos 400 hombres y está además con el único sacerdote que queda en toda la nación. Versículo 23. Digo capítulo 23, versículo 1. Dieron aviso a David diciendo, he aquí que los filisteos combaten a Keila y roban las eras. Keila es una ciudad que está dentro del territorio de Judá. Y lo que le dicen es, los filisteos están atacando Keila. Y David pudo haber dicho, ¿y qué quieres que yo haga? Pues, tienen un rey. La gente pidió un rey. No, no es un rey como tienen todas las demás naciones. Ahí está, el rey Saúl. Ese es el rey. Okay, pues pídanle al rey que haga algo. ¿Por qué me están diciendo a mí? Probablemente le hablan a David porque a lo mejor sí le enviaron el mensaje a Saúl, pero Saúl está ocupado queriendo matar al que va a heredar el trono. Saúl no tiene tiempo para hacer las cosas que Dios le encomendó como rey. Él está buscando cómo quitar al enemigo, que en realidad pues no es un enemigo. Entonces,
Los filisteos, dice, roban las ceras. Las ceras es donde se pone el grano que ya ha sido cosechado. Después de cosechar todo el trigo, la cebada, la llevaban a las eras y ahí se quitaban las cascaritas y se trillaba y todo esto. Entonces llegaban y robaban todo esto los filisteos. Versículo 2. David está en su mejor momento probablemente, a pesar de que está huyendo, de que está perseguido. ¿Te acuerdas que obedeció y regresó a Judá? Probablemente el objetivo que Dios tenía para que regresara era precisamente que pudiera servirle al pueblo. Dios está enseñándole a David a servir al pueblo porque va a ser el rey. ¿Y va a ser el rey para qué? Para servir al pueblo. Acuérdate que en la economía de Dios, en la mente de Dios, el mayor tiene que servir a todos los demás. El que quiere ser el mayor de todos, decía Jesús, hágase el último y el siervo de todos los demás. Entonces está enseñándole eso a David. Y allá en la fortaleza donde estabas, no tiene sentido, ahí nadie te encuentra. Necesito que estés aquí en Judá porque te voy a usar. Entonces vienen y le dicen, está pasando esto, y David hace lo correcto. Versículo 2. David consultó a Jehová, diciendo, ¿iré a atacar a estos filisteos? Y Jehová respondió a David, ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Pero los que estaban con David le dijeron, he aquí que nosotros aquí en Judá estamos con miedo, ¿cuánto más si fuéramos a Keila contra el ejército de los filisteos? Acuérdate que los soldados, el ejército de David, estos 400 hombres, eran, según el capítulo 22, versículo 2, dicen, todos los afligidos, endeudados, los que hallaban en amargura de espíritu. No era un ejército triunfador, digámoslo así. Entonces dice, ya de por sí aquí estamos temblando de miedo porque estamos cerca de Saúl. ¿Cómo crees que vamos a ir a pelear contra los filisteos en Keila? Y me encanta que David no es necio. O sea, David pudo haber dicho desde el principio, no voy a ir, no es mi problema, es asunto de Saúl. O pudo haber dicho, sí, vamos, nosotros vamos a ganar eso, porque además cuando les mostremos, como en campaña, ¿no? Cuando les mostremos que nosotros los defendimos, entonces les pediremos su voto y yo triunfaré y no sé qué. Hace lo correcto, consulta a Dios. Y Dios le dice, ve. Y cuando le dice al pueblo, a su ejército, sus 400 hombres, les dice, vamos a ir, ellos le dicen, no, tenemos mucho miedo. Entonces David pudo haber tomado dos opciones. Haber dicho, aquí se hace lo que yo digo. O tuvo haber dicho, híjole, pues yo quería ir, pero el pueblo no quiere, Vox Populi, Vox Dei, así que mejor no hacemos nada. Pero ninguna de las dos opciones era la correcta. ¿Qué es lo que hace David? Versículo 4. Entonces David volvió a consultar a Jehová. ¿Otra vez? Sí. Y a Dios no le molesta que le preguntes 10 veces la misma pregunta. Santiago dice que si alguno tiene falta de sabiduría, Santiago capítulo 1, si alguno tiene falta de su sabiduría, pídala a Dios, el cual dará abundantemente y sin reproche. Dios nunca te va a decir, ¿otra vez sabiduría? ¿No sabes qué hacer? ¿Otra vez vienes a preguntar? ¿Cuántas veces tengo que decirte? Ya te di sabiduría ayer, ¿cuánto más necesitas? No, esposo. Dios nunca va a hacer eso. Dice que da abundantemente y sin reproche. Entonces volvió a consultar a Jehová y Jehová le respondió y dijo, levántate, desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. Ahorita vamos a ver cómo pudo haber consultado David a Dios. Versículo 5. Antes, el lenguaje que Dios le da, yo entregaré en tus manos a los filisteos, todo esto, pues es como, se parece como cuando se enfrentó con Goliat. David le dijo, Dios te entregará en mis manos a Goliat. Entonces es como que Dios le está recordando eso. Versículo 5. Fue pues David con sus hombres. Qué bonito que David pudo dirigir a sus hombres. Él seguramente les dijo, no, ya hablé con Dios, vamos a triunfar. Entonces fue con sus hombres a Keila
y peleó contra los filisteos, se llevó sus ganados y les causó gran derrota y libró David a los de Keila. Y David está, aún antes de tomar el trono, cumpliendo el rol para lo cual Dios lo llamó. Como rey estaba para proteger al pueblo. Y el reinado no lo otorga la humanidad. Ok, puede que alguna persona le ponga la corona, pero Dios ya lo ungió como rey, no depende de la humanidad. Entonces David ya está cumpliendo con las tareas que tiene que cumplir el rey, que es defender al pueblo. Versículo 6. Aconteció que cuando Abiatar, hijo de Imelec, este sacerdote que logró escapar, huyó siguiendo a David a Keila, descendió con el efod en su mano. Se entiende que el efod que tenía es el efod del sumo sacerdote. Y cuando decimos el efod, no solamente estamos hablando de... El efod era como una especie de delantal, ¿no? Más o menos así, de lino. El sumo sacerdote tenía un efod medio azul, medio azulado. Pero también se decía el efod a todo el traje, incluido el pectoral, que tenía dos cositas que se llaman el urim y el tumim. El urim y el tumim no se sabe exactamente qué era. Se cree que eran dos piedrecitas, probablemente una negra y una blanca, con la cual se consultaba a Dios. Entonces algo así como, Señor, voy a ir a pelear contra los filisteos, y el sacerdote sacaba una piedrita. Es la blanca, dice que sí. O es la negra, no, no vayas. Así se consultaba a Dios en aquella época, por medio del sumo sacerdote, a través del Urim y el Tumim. No hay ni idea, la Biblia no describe cómo es. Y es bueno porque si describiera, seguramente en cualquier librería cristiana encontraríamos, compre su Urim y Tumim, que está cansado de leer la Biblia, no lee, no entiende cuando lee, compre su Urim y Tumim, nunca más necesitará ni siquiera orar. Todo está ya incluido en el Urim y el Tumim. Incluye un libro de oraciones para que siempre salga la bola que tú quieres. O sea, una cosa así. Entonces Dios no permitió que se conservara nada de eso. Pero en aquella época era algo normal. Para eso estaba el sacerdote y consultaba a Dios así. Entonces, de esa manera yo creo que contestó en todas las preguntas anteriores. Entonces llegó a Keila, la libró, versículo 7 dice, y fue dado aviso a Saúl que David había venido a Keila. Claro, lo que sabía es que se había ido primero a Gat, luego dicen que está en Moab, pero de pronto está en Keila. Aquí cerquita, porque Saúl vive en Gabaa, está aquí en Judá, no está lejos. Entonces Saúl dijo, Dios lo ha entregado en mi mano. Yo en mis notas aquí tengo signo de interrogación más grande, signo de interrogación más grande, algo así como, ¿qué? O sea, ¿Dios lo ha entregado en mi mano? Y ahora resulta que Dios está consintiéndote, Saúl. Ahora resulta que, pues lo entregó en mi mano, lo tengo que matar. Yo no quería, pero Dios lo está poniendo aquí en mi mano para que lo mate. Y dice, se ha encerrado David entrando en una ciudad con puertas y cerraduras. Convocó Saúl a todo el pueblo, claro, o sea, porque una cosa es perseguirlo, pues ahí en campo traviesa y por donde se vaya, y otra cosa es que está en una ciudad que tiene puertas que se pueden cerrar, se puede sitiar, o sea, puede ir con un ejército, sitia toda la ciudad y luego le dice al gobernante de la ciudad, oye, entrégame a David o no vuelves a comer carne, no habrá agua y no tendrás nada, ¿no? Puede que, o sea, había una ventaja en Saúl. Entonces, ¿qué es lo que hace? Convoca a Saúl a todo el pueblo a la batalla para descender a Keila y poner sitio a David y a sus hombres. Y otra vez nos quedamos, ¿cómo? Cuando los filisteos estaban atacando a Keila, ¿qué hizo Saúl? Nada. Nada. O sea, dijo, ay, pues no tenemos que pelear,
no es bueno que luchemos, como que lo dejó, no me voy a cansar, ¿por qué voy a cansar a la gente yendo a pelear contra? No, ¿para qué? Pero ya no son los filisteos, ahora es David el que está ahí. Y por David sí va a pelear, sí reúne al ejército. Una vez más, tiene más misericordia del enemigo que de su propio pueblo, Saúl. Dice, versículo 9. Mas entendiendo David que Saúl ideaba el mal contra él, de alguna manera le llega la noticia que Saúl está reuniendo un ejército para ir contra él a Keila. Él dijo al Abiatar sacerdote, trae el efod, una vez más el Urim y el Tumim, ¿no? Y dijo David, Jehová, Dios de Israel, tu siervo tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keila, a destruir la ciudad por causa mía. O sea, no es que me va a matar a mí nada más, va a destruir toda una ciudad por causa mía. ¿Me entregarán los vecinos de Keila en sus manos? O sea, los acabo de rescatar de los filisteos. ¿Me van a entregar? La otra pregunta que hace es, ¿descenderá Saúl como ha oído tu siervo? Jehová, Dios de Israel, te ruego que lo declares a tu siervo. Y Jehová dijo, sí descenderá. Dijo luego David, ¿me entregarán los vecinos de Keila a mí y a mis hombres en manos de Saúl? Y Jehová respondió, os entregarán. También hay que entender un poco a la gente de Keila, porque seguramente supieron lo que pasó en Nob con los sacerdotes, y eran los sacerdotes, y Saúl no los perdonó porque él pensó que habían ayudado a David. Si ellos no entregan a David, piensan, pues a nosotros nos va a ir peor. Así que, pues sí, lo van a entregar. Qué doloroso para David. A veces pensamos, y en Eclesiastés los lunes hemos estado estudiando esto, que a los buenos les va bien y a los malos les va mal. Y, y no es cierto, conocemos gente que está buscando agradar a Dios y hay prueba tras prueba y dolor tras dolor. Y hay gente que está fuera de la voluntad de Dios, viviendo su vida como mejor le place, como Saúl. Y es el rey. David viene cuánto tiempo durmiendo donde lo agarre la noche, escapando de aquí para allá, sin su familia, sin su casa, sin su esposa. Y Saúl está cenando riquísimo en su palacio. Saúl, bueno, no había palacio, pero está en su casa, está cenando delicioso, durmiendo en su cama, teniendo a sus siervos, haciendo lo que quiere. Y parecería que uno le dice a Dios, Señor, ¿no estás distraído del mundo? ¿No estás, no te estás equivocando, Dios? Pero Dios no se equivoca. El Señor nunca se equivoca. En Eclesiastés, justo este lunes pasado, veíamos que Salomón llega a la conclusión, ¿quién puede enderezar lo que Dios torció? Es que a nuestros ojos estas cosas están mal, pero Dios tiene un propósito más grande que lo que nuestros ojos alcanzan a ver. Dios está entrenando a David. Dios está enseñando a David. Y todo este tiempo era necesario. Por otro lado, Dios está teniendo misericordia de Saúl, porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Si te dijeran, el dolor que estás viviendo está produciendo que haya más misericordia para alguien más, tal vez no lo podremos entender, pero nos da una perspectiva. Y quién sabe quién está sufriendo para que yo tenga una noche de paz. O sea, el ajedrez de Dios tiene tantas piezas que no entendemos por qué aquella no se movió o por qué esta sí.
Y solo nos queda confiar en que Dios es bueno. Es un buen jugador de ajedrez, digámoslo así. Él va a ganar la partida. Y es un jugador que ama a todas las piezas que están en el tablero, anhelando que todas lleguen a la coronación. Entonces, sí, es injusto. La verdad es que es injusto. Pero Dios puede usar la injusticia para nuestro beneficio. Romanos capítulo 8 dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No dice que el que ama a Dios entiende todo lo que sucede. No, no lo entiende. No hay manera de entender lo que pasa. Pero podemos confiar en que todo ayuda para bien, para que seamos hechos conformes a la imagen de su Hijo. Que al final de cuentas, eso es lo único que cuenta. Entonces David no lo entiende, tal vez no lo entendió nunca. Job no entendió nunca. Dios nunca le explica a Job, Job, te pasó todo esto por esta. No lo entiende nunca. Job nunca se enteró. Pero al final del libro, Job dice, de oídas te conocía, pero ahora mis ojos te ven. Y aunque no lo dice tal cual, seguramente diría, y valió la pena, con todo el dolor y lo que pasó. Entonces sí, o sea, David está huyendo, no está buscando matar a Saúl, no está buscando quedarse con el trono, está huyendo, obedece a Dios, porque aparte no está fuera de la voluntad de Dios. Estaba hace 2 capítulos fuera de la voluntad de Dios, ahí en Gat. Pero ahora no está fuera de la voluntad de Dios. Dios le dijo, deja la fortaleza, dejó la fortaleza. Vete a Judá, se fue a Judá. Ve a pelear por Keila, fue a pelear por Keila. ¿Cuál es la recompensa? Saúl ya sabe dónde estás, te va a matar, y los de Keila, que acabas de libertar, te van a entregar. No entiendo. Pero es que, por lo menos en mi página, en mi Biblia, esta es la página 329. En mi Biblia es la página 329. De 1443. O sea, faltan muchas páginas por escribirse. Y lo que tú y yo estemos pasando y viviendo, tal vez estás en la página... Yo estoy en el año 47, 46. Y tal vez es la página 400. Pero faltan cuántas páginas más en las que Dios va a desarrollar su plan. Entonces, ¿qué hace David? Pudo haber dicho, ¿ustedes me van a desechar? Pues venga, saquen sus espadas, muchachos. Vamos a matar a todos los de Keila, nos quedamos con la ciudad, nos quedamos con sus bienes. Pudo haber dicho, órale, no tenemos miedo. No tenemos miedo de Saúl. Aquí lo vamos a esperar. Saúl, órale, ¿quieres pelear? Pues venga, te vas a encontrar. Porque yo he matado leones, he matado gigantes, he matado osos. No tengo ningún problema. Órale, vente. Pudo haber tomado cualquiera de esas opciones. Pero lo que hace, versículo 13, David entonces se levantó con sus hombres, que eran como 600. Qué curioso, ¿no? David parece que va de fracaso en fracaso, pero sus hombres confían en él y suman y suman y suman. Eran 400, ahora son 600. Y salieron de Keila y anduvieron de un lugar a otro. Y vino a Saúl la nueva de que David se había escapado de Keila y desistió de salir. Y David se quedó en el desierto en los lugares fuertes y habitaba en un monte en el desierto de Sif y lo buscaba Saúl todos los días. Y hay una persecución que Saúl está haciendo contra el rey David, que bueno, todavía no es el rey. ¿Sabes dónde está la diferencia? En el último versículo, en la última frase. Pero Dios no lo entregó en sus manos. Porque así como David no conoce cosas que van a venir, sí conoce algo. Que Dios le dijo, vas a ser el rey. Y no puede ser el rey si está muerto. Así que Dios lo va a guardar. David solo tiene que esperar porque ya viene el tiempo de libertad. En esta escena se ve una imagen en la que tú y yo podemos descansar. El enemigo va a destruir la ciudad.
O sea, Saúl va a destruir a Keila, que es una ciudad que no le ha hecho nada a Saúl, pero la va a destruir por culpa de David. Y David lo que hace es humillarse y huir para salvar a Keila. Para nosotros, Cristo, el Hijo de David, se humilló hasta lo sumo para salvar nuestra vida. Igual que David. Bueno, más bien David prefigura la obra que Cristo y solo Cristo haría. Yo creo que David expresaba su dolor y su frustración. Lo leímos en el Salmo. Y es válido cuando estamos en momentos difíciles expresar nuestro dolor y nuestra frustración. Y es válido decir no entiendo. Y es válido decir no quiero esto. Y es válido decir no sé en qué va a acabar. Y es válido expresar nuestro dolor. Y Dios comprende nuestro dolor. Dios no desechó a David en ningún momento. Ni siquiera cuando terminó en Gat. Dios tuvo misericordia y fue extendiendo una y otra vez misericordia sobre David. Y no se cansó ni de extender su misericordia ni de preparar las cosas para su plan. Porque Dios tenía un propósito. Un propósito que rebasaba por mucho la vida de David. David murió hace más de 2000 años, hace 3000 años prácticamente. Y seguimos estudiando su vida. Y Dios nos sigue hablando y sigue trayendo consuelo. Tú y yo, también en nuestro momento más oscuro, recibimos la visita del sacerdote. No de Abiatar, sino de Cristo, que Hebreos dice que es nuestro gran sumo sacerdote. Y Él no tiene Urim y Tumim. Él nos dejó su palabra para poder conocer la voluntad de Dios. Urim y Tumim quiere decir luces y perfección. Luces y perfección. ¿Y qué es esto sino luces y perfección? Y venir a la palabra, buscar dirección, ser alumbrado, ser perfectamente alumbrado, para que, aunque no entiendo lo que suceda, pueda decir al final del verso 14, pero Dios no me va a entregar en manos del enemigo. Estamos seguros en Cristo. Dice Pablo a los Colosenses que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Podemos confiar, podemos esperar. Y aún en los momentos más oscuros, Dios no va a dejar de tener el control. Dios ha prometido que David será el rey. Saúl puede intentar lo que quiera. Saúl puede intentar matarlo, puede intentar hacer todo lo que sea. Pero Dios va a llevar a cabo su propósito. Y sabes, Pablo dice a los filipenses que Dios ha hecho una promesa. Dios va a llevar a término la obra que Él ha iniciado en nosotros. Y podemos pasar por muchos baches y muchos valles y muchos montes, pero nada va a impedir que Dios cumpla su promesa, porque Dios es fiel. Vamos a orar. Señor, ayúdanos a caminar como David pegado a ti, confiando en ti, a descansar en que tú has prometido que nos vas a guardar y cuidar hasta el fin, y que ninguna de tus ovejas se va a perder. Aún en los momentos más oscuros, ayúdanos a recordar que tú eres fiel y bueno. Líbranos de ser como Doeg, queriendo seguir a un rey perverso, a un rey que nos va a dar lo que en nuestra carne estamos deseando. Y ayúdanos a ser como David, que él seguía a un rey superior, a ti mismo. Y por ti atravesó todo, pero siempre con esperanza, y tú al final cumpliste lo que habías dicho. Ponemos nuestras vidas en tus manos, Señor, ten misericordia de nosotros.
Fortalécenos con tu espíritu y lleva a cabo tu propósito. Levanta nuestra cabeza hacia el monte, Señor, porque del monte viene nuestro Redentor, de la ciudad santa, de la Jerusalén celestial. De ahí esperamos a nuestro Redentor, y nuestro Redentor volverá por nosotros, porque así lo prometiste. Y mientras esperamos tu regreso, que tu Espíritu Santo en nosotros nos traiga el consuelo necesario para cada día. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador, Señor. Amén.